padre era un señor, tío elegante, majísimo, buenísima persona, no he visto a nadie como él, no había manera solo se enfadaba conmigo por el golf, digamos, incluso con las notas alguna vez me echaba alguna bronca, pero pocas, pero era muy buena persona, o sea, si hay que definirlo, era con grandes ilusiones, un gran utópico, todo el mundo le parecía bueno, todo el mundo, incluso en la época que estuvo en la política, pues todo el mundo era bueno y cuando pasaba alguna cosa decía siempre, no, es que esto es muy difícil, es que hay que vivirlo aquí para... Siempre sacaba el lado bueno de todo el mundo. Una vez me acuerdo que le dije, oye papá, dime en algún momento dado quién te ha fastidiado, quién ha sido y tal. Nunca logré que me dijera nadie, digo, hombre, a ver si luego le estoy haciendo algún favor a alguien que te ha hecho faenas durante toda tu vida. Nunca lo logré. ¿Vale? Todo el mundo era bueno. Y en realidad la Peñaza era pues algo que estaba en casa. Mi padre hablaba, y yo lo oía, conversaciones telefónicas, reuniones con uno, con otro. Cuando estábamos jugando al golf, yo decía, pero ¿estás jugando al golf? Pues estás mirando el campo. Estaba todo el rato chuletas, levantando un pique, mirando una mala hierba que había por la derecha, el árbol aquel que no sé qué, el otro. Digo, pero hombre, estás cuidando aquí a mi hermano, ¿no? Mi hermano pequeño lo estás cuidando, ¿no? Sí, el campo era, pues eso, para él fue una ilusión tremenda. Sí, se me pone un poco los pelos de punta pensando cómo vivía él lo que era la Peñaza, que era su ilusión, ¿no? Fuera de la cirugía, claro. Nunca se dejó influenciar por la familia, sobre todo por la familia, los abuelos y los suegros. Mi madre, protestaba un poco porque pues muchas reuniones, hablar con uno, hablar con otro, pero la familia de mi abuelo pues eran aquellos los hermanos, sus cuñados, lo llamaban de todo, pero estás loco y tal. Y mi madre no, lo llevaba mejor porque también, como estaba en la base americana y jugaba al golf también y tal, pues también veía que era una ilusión que le hacía y esas cosas. A mi madre le daba más miedo lo que pudiera pasar, ¿no? Si no funcionaba aquello, si no salía adelante, qué había pasado con toda la inversión, con todos los créditos, qué pasaba, se le devolvía el dinero a la gente, todas esas cosas, ¿no? Más que la ilusión que era, lo veías ilusionado, que era... No se hizo en el mismo instante que se inauguró, se pusieron las oficinas aquí, empezaron las cuotas, estaba, me acuerdo perfectamente del gerente Bautista Meléndez, un hombre entrañable. Pasamos momentos después de muy angustiosos, no se pagaba salidas al campo, luego, en fin, en juntas directivas ya se estudiaron, que dirigía Vicente Comet, por supuesto, ya se establecieron pues, los pagos que iban a hacer que el club funcionara. Pues Vicente Comet era un personaje entrañable, era un personaje comprensivo, entrañable, afable, vamos, yo lo apreciaba mucho porque muy social, independientemente pues en la época que le tocó vivir, era un hombre excepcional, muy buena persona, pues con muchas relaciones. De lo personal, todo lo que tenía lo daba, y tanto daba que había que decirle, oye, pon la mano y frena un poco, que se puede llegar hasta aquí, pero no hasta allá. Era un hombre pues muy animado, muy tal, ¿no? Pero un hombre encantador, maravilloso, daba todo por todo y estaba por todos. Siempre un hombre muy generoso y muy extendido. Y José María Ortiz formó parte, lógicamente, de las primeras juntas directivas y de las personas que se ocuparon de hacer el club, y como era constructor, estuvo muy al tanto de la construcción. Me acuerdo perfectamente de la cocina, la reformó yo creo que 25 veces. Esto no, esto aquí. O sea, se preocupó mucho. Sí, se preocupó. Dice esto, José María Ortiz, muy sosegado, muy tranquilo, era también un hombre muy afable. Yo
le apreciaba, sí, le apreciaba mucho. Que se dejó el alma, el cuerpo y un montón de horas fue José María Ortiz en este campo. ¿Por qué? Porque él era constructor y él sabía cómo funcionaban las máquinas, él sabía cómo iban los movimientos de tierra. Ese hombre dejó todo por todo. Se dejó aquí muchísimas horas y muchísimo dinero, en la construcción del campo, en la construcción del chalet, porque él era el que sabía. Los demás eran siquiera aportar ideas, y entonces este trabajaba aquí y Vicente Comet quizá los permisos oficiales, el contacto con la federación y tal, o sea, trámites burocráticos, ¿no? Pero el de trabajo duro, oh. Mi padre estuvo entre el año 78 y 80, como bien dices, fue después de don Vicente Comet. Mi padre empezó porque Vicente Comet era médico en Canadá y estaba de compañero con un tío mío que se llamaba José Antonio Coderque, y vinieron aquí con la idea de montar un campo de golf, y entonces empezó a participar más adelante, y esos inicios de mi padre, pues para él fueron muy positivos, empezó desde entonces. Pero lo que pasa es que mi padre estaba muy metido en la Cámara, era presidente de la Cámara de Comercio, director de la Feria de Muestras, presidente de Montañeros de Aragón, y cuando fue presidente de aquí, por eso estuvo solo 2 años, le dio un infarto. Le dio un infarto que se recuperó, pero en casa mi madre y todos le dijimos que ella valía, que tenía que soltar el lastre, porque tenía muchas cosas por ahí. Y aún aguantó porque le llamaban el tigre, muchos de ellos, porque esquiando, todo. Quería hacer de todo, quería estar en todos los sitios, todas las actividades, y le dijimos, ya vale de hacer el tigre, que vas a hacer dentro de poco otro no sé, vas a acabar mal. Entonces yo hice una comisión para captar socios. Yo iba pues a una entidad o una empresa o tal, de primero abrir la puerta, y después tenía 3 personas ideales, que era Popi Brunet, que era de Heraldo de Aragón, y después estaba esta otra, no le diría cómo se llama, Viescas, la señora de Viescas, o no me acuerdo el nombre, y después estaba Juan Luis de Miguel de Viajes Marsan. Entonces los 3 iban a ese organismo, normalmente a organismos o organismos oficiales o de la Cámara de Comercio, lo que fuese. Y entonces iban y hacían una exposición, y claro, cuando veían 3 personas que los que querían hacer socios, automáticamente se hacían socios. No hubo ni una sola negación. O sea, era una comisión para hacer socios. Y así lo estuve todo en mi tiempo, que estuve pocos años, estuve 17, me parece, de presidente. Pero maravilloso, el apoyo fenomenal, sí. Yo la verdad es que tuve unas juntas amplísimas, pues igual de 15, de 20 personas, y cada año cambiaba 2 o 3, para que conociesen el interior del club, no sé si me explico, porque no es el decir, hago una junta cada año, tal, no, oye, lo que hace falta es que vayan entrando de distintos núcleos, para que conozcan esto. Yo creo que fueron muy activos. Víctor se preocupaba mucho, el señor Ubrete se preocupaba mucho. Nos tocó hacer muchas reformas y muchas mejoras. Todos los muretes que hay alrededor de las pistas de tenis, el murete que se ha sustituido por uno de hormigón, evidente, el club estaba por hacer tanto las plantaciones como todo el entorno. El cuarto de palos se quedó chiquitico, porque el cuarto de palos, bueno, se puede ver, el cuarto de palos era la entrada, solamente la entrada, luego se vació por detrás. Víctor Ubrete es un empresario de éxito, y lógicamente pues el club es una empresa y había que llevarlo así. Lo que ocurre es que, claro, los gastos son muchos y los ingresos eran pues los que eran. Víctor no era partidario de subir las cuotas. Algún otro miembro de la Junta, como Mario Carrilero, ese no le importaba, pagábamos, claro, en pesetas, y a lo mejor decía, bueno, pues vamos a subir 25 pesetas la cuota. Y Mario, 25, 100. No, y había que cuidar muy mucho eso, porque había mucha gente que no utilizaba el club. Si
pega un subidón, pues probablemente hubiese habido muchas bajas. Como Víctor Ruberte, que llevaba ya 17 años, que ya es tiempo, el pobre hombre, de presidente, ya iban a organizar elecciones, entonces había que presentar un candidato. Entonces mi sorpresa fue, yo estaba en la junta directiva, en la reunión que tuvimos para hablar unos de otros, Mario Carrilero, que no sé si habrás oído hablar de él, dijo, oye, ¿y por qué no Mariqueta? Yo me quedé de piedra. Ah, pues no es mala idea uno, ah, pues oye, fenomenal, oye, tal, pues cuál, no sé qué, yo callada, pero ¿qué dicen? ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Y efectivamente, hubo una votación y salí por votación. Les dije, bueno, dejarme por favor que llegue a casa, que lo mastique y cuando vaya, os doy la contestación en firme. Y oye, lo pensé y dije, ¿por qué no? Si tengo una buena junta, todo sobre ruedas, con muchísima ilusión, porque además tenía una junta directiva fenomenal, que formó parte Fernando Uset, que es ahora presidente del club, y se llevaban de maravilla, trabajaban como locos, cada uno en lo suyo, en su apartado. Fue una delicia. Cuando vas a quitar un árbol te salen 1000 ingenieros agrónomos. Yo siempre lo decía, caramba, qué desperdicio. Cuando vas a mover una cañería te salen fontaneros, te salen de todo. Sí, era un reto, eso sí que era un reto. Madre mía. Cuando en alguna junta que tuvimos que algún socio, uno en concreto, dijo, no, oye, no os metáis en estos líos, porque yo la verdad, para 4 días que me quedan, y dije, ¿tus hijos y tus nietos qué les vas a dejar del club de golf? Ah, es que yo no sé, pero por si acaso, hombre, que también tuve que bregar con los socios para los niños, pues no sabéis lo que era cuando teníamos un campeonato infantil. Bueno, me llamaban, ¿cómo me llamaban? Aquí hay que traer a Herodes, decía. Me decían, no, aquí, sí, es lo que me faltaba, Herodes. Me trajeron aquí a La Peñaza y la verdad es que me gustó. Conocí gente y unas clases y ha sido luego el enganche de mi vida, el golf. Entonces así que me involucré mucho, conocí a mucha gente. Han sido unos años maravillosos porque hice muchas cosas. Tuve problemas, tuve aciertos y la verdad es que estoy satisfecho de esos 4 primeros años. El balance de la presidencia, inmejorable. Inmejorable porque al final las anécdotas malas se olvidan y te quedan las buenas, que son muchísimas. Desde las fiestas de verano, desde la escuela infantil, los campus, los campeonatos de chavales ahí en el frontón, ver a 80, 100 niños con la camiseta roja chillándote, y eso es impagable, es una experiencia impresionante. Lo que es imposible es que en un colectivo de 2000 personas las 2000 estén contentas. Entonces los marrones surgen porque cada uno somos de su padre y de su madre. Tú lo intentas hacer con toda la buena voluntad que puedes, intentas justamente decir y hacer lo que crees que tienes que hacer, y con eso hay gente que no está de acuerdo. Bueno, lo intentamos paliar, lo intentamos arreglar, y así es la vida. Pero esto aquí en el golf y en todos los sitios, en la familia, en todos los lados. No tardó mucho, no le costó nada. Me convenció para ser vicepresidente sin ningún esfuerzo, porque yo estaba encantado, por la amistad que nos lleva de muchos años, de estar junto con él en esta etapa. Esa es una nueva etapa que ha sido muy bonita, ¿no? Y veía posibilidades de darle una vuelta más a lo que es el golf, de estar dentro de un club y verlo desde dentro y vivirlo desde dentro. Bueno, ser presidente del club es una gran responsabilidad, más de lo que yo me esperaba, te lo digo sinceramente. Siempre que estás fuera de un sitio, piensas que vas a llegar a un sitio y vas a poder cambiar muchas cosas. La verdad es que todo es complicado, todos son problemas o problemitas. Yo el otro día estaba jugando un viernes y veo a los operarios que están allí en un agujero. ¿Y qué ocurre? Pues la avería del viernes. Pues esto es continuo. Hay avería el viernes, hay un marrón el sábado, hay un problema de personal el domingo, hay una avería en el riego el lunes, hay otra cosa en las piscinas el martes, y bueno, es continuo, ¿no? Porque esto es un
un ser vivo y somos 1.500 socios, 1.600 socios y una gran responsabilidad. Pero la verdad es que, como me dice mi mujer, me debe gustar, porque si no, no estaría aquí. Pero sí, contento, pero a la vez con una carga de responsabilidad, sí. Mi padre tenía una anécdota que decía, bueno, en esta vida hay dos tipos de gente, los que tiran del carro y siguen tirando, y los que se montan en el carro y a veces protestan. A mí me ha tocado tirar del carro y me gusta, y en el fondo yo creo que la vida es eso, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería estar un tiempo en los puestos de responsabilidad, en los puestos de club, en los puestos de colegios profesionales, en lo que fuera, para tirar del carro y darse cuenta que hay gente que solo ve el lado negativo, y yo, que soy positivo, pues tengo que ver el lado positivo. Y esa anécdota de mi padre me caló como filosofía de vida. ¿Cómo ha cambiado el club en todos estos años? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, sobre todo porque ya no está la gente que estaba, porque han ido, pues van haciendo, la gente se va haciendo mayor, va dejando de venir o han fallecido. Entonces te da mucha pena venir y no encontrar a fulanito, fíjate qué pena, menganito, y como que era una institución, Jesús Casamián, que todos los domingos venía con el paquete de churros, lo ponía en la barra y todos antes de ir a jugar íbamos al churro de Casamián, de Jesús Casamián. En fin, no, era más familiar, nos conocíamos todos. Venía aquí, yo no me acuerdo si era los domingos o los sábados, pero venía todos los domingos y todos los sábados a las 8 de la mañana, antes de salir al campo, y dejaba 30 churros. Eso ya no existe. Entonces, que son tonterías, pero que son cosas que las recuerdas y dices, pues bueno, que algún día, o que esto lo recuerdas porque eras pequeño, o porque tal, o porque... Bueno, puede ser posible, pero ¿volverá a ocurrir eso? Pues, yo no lo sé, no sé si volverá a ocurrir. Alguien tendrá que coger el testigo, ¿no? Entonces éramos una familia, nos conocíamos todos, sabíamos quién tiraba los palos cuando se cabreaba, pues Mario Carrilero, sabíamos quién tenía un problema con no sé qué, pues el Casamián, o sea, al final todo el mundo lo teníamos perfectamente identificado y éramos todos como una familia. Estos que inauguraron la Peñaza eran, aparte de amigos, que eran muy amigos, les encantaba, y venían todos un poco de la base, todos, que de allí fue cuando iniciaron lo de estaba Vicente Comet, Guzmán Bengoa, todo el grupo, el padre de Jesús, la Gracia, pues cantidad de, todos se conocían todos, eran amigos, y la verdad es que era un poco como muy familiar, ¿sabes? Era como tu segunda casa, para ellos, porque ellos que venían con nosotros de más críos, y luego para nosotros con nuestros hijos, que hemos hecho lo mismo, hemos estado aquí. Yo he estado con mis hijos aquí y ahora con mis nietos, claro. Quizás éramos menos socios, casi los que jugábamos eran más o menos los mismos. Yo diría que éramos como una gran familia. Ahora sí que quizás es cierto que hay más diversidad, más nuevos socios, evidentemente, como todo. Quizás éramos pequeños, para nosotros es la perspectiva que teníamos en ese momento. Pero es verdad que eran nuestras referencias, los socios de que luego vuelves y cuando no los ves se te ha cerrado el club, porque estás acostumbrado a verlos a ellos. Y mi padre fue fundador y luego fue el primer delegado de la federación, porque en aquella época no estaba la Federación Aragonesa, era de la Federación de España, porque fue el delegado de la Federación de España, porque entonces no teníamos la Aragonesa todavía. Con José Antonio Serrano he llorado su muerte muchísimo, porque era un tío, un señor tío, muy simpático, muy agradable, nunca te hablaba mal de nadie, todo el mundo le parecía estupendo, nunca te encontraba si tenía algún problema, todo era maravilloso. Y estuvimos aquí, él de presidente del comité, yo en el comité con él, luego yo de presidente, y luego, como nos hicimos árbitros los dos, y bueno, hemos arbitrado juntos muchísimo. Entonces yo con José Antonio Serrano he sentido muchísimo su pérdida porque hemos compartido muchísimas cosas. Mi padre era un tío muy simpático y muy trabajador. Y la verdad, mira, me estoy emocionando. Y aquí pues pasamos muchos días muy chulos. Y la verdad es que, bueno,
pues cuando mi madre falleció, pues ya se nos acabó un poquito la alegría. Pero bueno. Qué grandilocuencia tenía Eduardo Montul, se aprendía con él infinidad de cosas, era un hombre versado, justo, analizaba cualquier situación que se le presentara, al fin y al cabo era jurista. Yo colaboré mucho con él, íbamos a trabajar a su casa por la tarde-noche, pues algún tema de redactar juntas, actas de junta, o estudiar los estatutos, algún problema que tuvimos con algún socio. Era un hombre que aprendías mucho con él, era una eminencia, era de verdad, y además sencillo, era un hombre que hablaba, dialogaba, daba gusto hablar con él. También me gustaría recordar a la figura de José Luis Josa, que para mí ha sido una persona muy importante, que es un socio aquí del club de toda la vida, de su familia también, que fue profesional de golf, que estuve mucho tiempo impartiendo clases en Pamplona y que también nos ha dejado hace poco, y para mí es una persona que me ayuda muchísimo y la tengo muchísimo cariño y la recuerdo mucho. Es importante recordar a toda la gente que no está con nosotros y eso es... Ellos forman parte de la historia del club. Aquí ha habido socios increíbles, o sea, Vicente Comet era un hombre, yo me acuerdo cuando Vicente Comet me trajo el primer pad ping que me trajeron de Estados Unidos, me lo trajo Vicente, cuando yo era un niño, aquello nunca olvidaré. Cómo se portaba, por ejemplo, José María Ortiz conmigo, sabiendo que me había quedado sin padre, pues era... Yo lo notaba, ¿no? Y son cosas que ahora con perspectiva te das cuenta que eran importantes. Luego más adelante, cuando fuimos mayores, había socios que habían entrado y que eran muy especiales, como por ejemplo Mario Carrilero. Mario Carrilero para nosotros era una institución, un grandísimo jugador de golf, una grandísima persona, muy divertido, y cuando nosotros éramos adolescentes, bueno, llegábamos incluso pues a estar con él, lo pasábamos fenomenal, y era un gran competidor. Y hubo muchísima gente, y yo creo que todos con los jóvenes se portaron estupendamente bien. Y creo que nosotros debemos hacer lo mismo con los niños, ¿no? Antonio Solanas, bueno, era distinto. Antonio Solanas, yo tengo una anécdota muy buena, y entonces íbamos al aparcamiento a su coche y me dice, Visito, mira el coche que tengo, que me lo acabo de comprar. ¿Sabes cómo se abre? ¿Cómo, Antonio? Con mi voz. Y dice, ábrete. Clic, clic. Claro, te estoy hablando de yo nací en el 79, pues igual te estoy hablando del año 89, o sea, yo tendría 10 años, y me dice, mira, Luisito, ábrete, clic, clic. Y entonces son cosas que son tonterías, pero que joder, que dices, estas personas, pues yo no sé si algún día en este club volveremos a tener los que teníamos antes. Igual sí, igual somos los siguientes, Alvarito, dentro de 30 años, ¿no? Pero sí eran especiales, todos esos socios que ya no están eran especiales, y para bien. La anécdota, a mí me gustan mucho los niños, y el otro día estaba en el putting green y vi a 2 niños, y yo siempre les digo lo mismo, si metéis un pato regalo una PlayStation 5, y llega el típico chaval y pega un pad de 35 metros, ¡pum!, y lo mete, y digo, no puede ser. Total, que era un sobrino de Cosca Horno, un hijo de Lucía Horno, ¿no? Y claro, tú te acordabas de eso y dices tú, es que cómo pasa la vida, es toda una vida, y te das cuenta que de repente tú eres mayor, ¿no? Claro, él me verá a mí, como yo veía en aquella época pues a todos aquellos socios, a Pedro Mateo, Vicente Comet, a Pedro Vives, a Juan Villa, ¿no? Pues será así, imagino, ¿no? Conchita Bermejo, sin duda ninguna. Buenísima jugadora, estupenda, pero estupenda, y yo creo que jugaba todos los días, excepto el fin de semana. El fin de semana no venía, pero hiciese lo que hiciese, lloviese, nevase, lo que fuese. Tiene el récord de salidas, ¿no, Conchita? Sí. Era fantástica. Aprovechaba, era como los profesionales, que era mejor que se quedase en bunker, porque si se quedaba en bunker la metía, o la dejaba al lado. Y no, tenía unas manitas que para qué, buenísima. Pues a las que se han ido, a Conchita Bermejo, por ejemplo. Nos acordamos de ella todos los días en el hoyo no sé qué, en el hoyo sé cuánto. Yo Esto es lo que decía 17, Conchita. porque me decía, vuelve el hombro. Sí, porque, Clara. Sí, porque otra de mis amigas a la que he tenido mucho tiempo aquí conmigo ha sido Popi, pero Popi ya llevaba 11 o 12 años sin aparecer por aquí, y entonces hicimos el grupo de juego ya distinto. ¿Y Concha?
le echábamos en Sí, falta. pero Concha también llevaba muchos años sin venir, pero Conchita es que era todos los días. Todos Hasta los días. 2 meses antes de morirse estuvo aquí con nosotros. Y sí que la recordamos. La recordamos en el juego, también. En el juego, por el campo. Más bien por el campo. Sí, mucho. ¿Recuerdan alguna anécdota con ellas? Con Conchita. Pues yo te estoy diciendo que en el hoyo 17, que no daba una, me dijo, Clara, por favor, gira, vuelve el hombro. Y siempre que voy a ese hoyo y voy a salir, me acuerdo de ella. Pues con ella muchas. Aprochaba de maravilla. Jugaba al gol maravillosamente, porque además tenía un timing perfecto. O sea, lo que mejor para mi gusto tenía Conchita eran los tiempos. No, los tiempos, nunca se alteraba, o sea, no bajaba más deprisa. Así como nosotros unas veces vamos para arriba deprisa, ella tenía un tiempo buenísimo. Y luego, pues, mucha paciencia para aguantarme a mí tantos años, calcula tú. Y a mí porque también, yo le cantaba a las 40 todos los días. Estaban todo el día discutiendo, Sí. No es por nada, que yo era el árbitro, Sí. Es que no por nada, pero lo sabía todo, Que lo sabía todo. Lo sabía todo, Sí. lo sabía todo, y Titi es algo discutidora y todo el día estaban discutiendo. Pero la he querido Pero mucho, bueno, de buenas formas. No, ¿verdad? Nada. Pregúntaselo a Josito. Ángeles Casamián fue un puntal, pero fue fantástica, fantástica. Aparte de que jugaba antes que nosotras, era muy buena jugadora y nos sacaba al campo cuando no teníamos ni idea ni de reglas ni de nada. Salíamos con Ángeles, que era quien nos enseñaba, quien nos de todo, y nos organizaba unos viajes que íbamos como 14 o 15 en un autobús, que llevábamos mesa de juego y bar. Bueno, era como nuestra madre. Una maravilla. Cuando empezamos a jugar nosotros, ellas ya eran casi veteranas. Era Carmen Mateo, que también Pedro Mateo estaba todo el día aquí, Carmen Mateo, Maruja Comet, que todavía vive al lado de mi casa y está estupenda, por cierto. Estaba Ángeles Casamián. Pero ellas no eran de... Ellas hacían un grupo, no eran de ese martes, pero yo, como las ha nombrado, eran Ángeles Casamián, todas estas eran las primeras. La mujer de Carmen Mateo, Maruja Comet, Ángeles Casamián, Maruja Ferrer, todas estas son las primeras que empezaron a jugar aquí, porque venían de la base, esas ya jugaban todas en la base. Y Ángeles Casamián, hay que decir a su favor, que nos enseñó a todas todo lo que pudo y todo lo que supo. Y en los martes también enseñaba Cuando mucho. te veía que estabas ahí, a mí me ha visto, porque yo con el golpe largo no he tenido muchos problemas así, pero con el corto he sido una negada. Y después aquí con 30 grados me cogía después de comer y me bajaba allá abajo. Es que esto no lo haces, que el otro no lo haces. Hizo mucho por el porque golpe. era muy habilidosa y muy buena amiga, vamos. Pero ellas eran ese grupo. Fue amiga de todas después, por supuesto, Pilar Ferrer, todas estas... Pilar Ferrer, es verdad. Pilar Ferrer. Que tampoco le hemos recordado. Tampoco. Claro, pues todas estas eran las que estaban aquí ya aposentadas cuando nosotros empezamos sin zapatos a darle a la bola. Pilar Ferrer, yo me acuerdo que de niña me gustaba muchísimo cómo jugaba. Yo a ella sí que le hice de cadí en varias ocasiones y andaba loca con unos hierros links que tenía, que cuando los vendió, los quería vender de segunda mano, se los compré yo. Y los tengo en mi casa, nada más entrar están ahí porque es que me siguen encantando. Ahora ya sería seguramente incapaz de moverlos. Begoña a mí me ha visto crecer también en el mundo del golf. Creo que para todos los jugadores de mi generación, tanto los que nacieron en el 85, 90, como hasta los del 2005, 2010, saben quién es Begoña. La recuerdo con muchísimo cariño porque al final el mundo del golf me ha visto crecer desde que entré en la federación con 7, 8 años. Siempre nos acompañaba cuando podía y al final los interterritoriales infantiles y cadetes es Begoña y Miguel de capitanes. No existía otra foto. Y al final era una persona que al final tenía solo de relación con nosotros el golf, pero nos cuidaba lo máximo posible, intentaba que disfrutásemos lo máximo posible en el campo de golf y sobre todo el aprendizaje que teníamos con ella, porque tanto ella como Miguel han vivido muchísimo en el mundo del golf, tienen muchísima experiencia y en los Inter siempre aprendíamos muchísimo con ellos, tanto a nivel como dentro y fuera del campo de golf. Tuve muy buenos capitanes, estando en La Peñaza y estando en interterritoriales, como Javier Chavarría, Begoña González, que vamos luego, ha sido también socia de aquí y para mí significa muchísimo. O sea, Bego, el recuerdo que nos dejó a todos los que hemos pasado con ella como capitán, nos hizo crecer mucho, no en lo deportivo, sino como personas.
y luego ir yo de capitán y poder transmitir eso a los niños, pues para mí fue como un poco cerrar el círculo.